Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Queremos compartir con ustedes la enseñanza sobre lo que es la tentación. Nosotros, una de las cosas que más batallamos como creyentes es una guerra que es continua en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Y es muy importante que entendamos o recordemos que esto es una realidad en cada individuo, no importa la edad de las personas. A cada uno de nosotros como seres humanos somos tentados, motivados por el enemigo para hacer el mal. El Señor Jesús nos enseña por el Espíritu Santo lo que debemos nosotros hacer. Y por eso queremos hablar sobre este tema. En 1 Corintios capítulo 10 y el verso 12, el Espíritu Santo nos enseña y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia del Espíritu Santo a cada creyente, a cada persona. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros debemos tener una visión. ¿Cuál es su visión personal respecto a su vida espiritual? Es desde que Jesús nos salvó. El propósito es caminar con Jesús de día en día. Quiere decir estar en obediencia al Señor, haciendo lo que Él nos enseña en su palabra, caminando rectamente. Quiere decir manteniendo una mente limpia, sin maldad, o un alma sometida a su voluntad, un corazón que no contiene deseos impuros, malos, y un cuerpo dispuesto para hacer todo el bien. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere decir aquí. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga de qué? Del favor de Dios, de la gracia del Señor. Cuando el creyente cae en la tentación, peca, y entonces la persona sufre consecuencias debido a esa caída, pierde autoridad en su vida espiritual, y no solo eso, pero pierde muchas cosas. Pueden llegar a perder aún sus bienes temporales que hayan podido quizás ganar. Así que, hermanos amados, recuérdese que cada día somos confrontados ante situaciones por el mal. Nosotros no vemos al diablo físicamente, pero sí podemos ver cuando la maldad viene hacia nosotros. Incluso aunque no lo viéramos físicamente, nosotros sentimos cuando un mal pensamiento nos está tocando la mente y nos está sugiriendo a hacer algo malo. Ese es el diablo directamente. Usted no va a ver al diablo físicamente, usted va a tener que aprender a discernir cuando el diablo le está tocando, le está motivando a hacer algo malo. Es cuando usted siente un pensamiento en su mente y sabe, pues su espíritu sabe y sabe que aquello es malo. Siempre es causado por el diablo y usted debe ser atento y cuidadoso para que no caiga en esa motivación. Quisiera primero que nada decirle que la tentación es la instigación, la motivación, la provocación que induce el deseo de algo ilícito. Puede tratarse de una persona. Hay gente que es tentada a través de las personas. Por ejemplo, una mujer puede ser usada para ser tentado a pecar, a caer en adulterio, fornicación. O una cosa, puede ser que por las cosas las personas hacen muchas cosas malas, pueden robar, pueden matar, pueden hacer muchas cosas por querer tener una cosa, o por una circunstancia también hacen muchas cosas malas para tratar de librarse de circunstancias. La persona, si ha hecho algo malo, para tratar de escaparse de las consecuencias, va a buscar cómo mentir, y toda mentira viene del enemigo. Así que, hermanos amados, uno debe ser cuidadoso para no caer en la tentación. La tentación entonces es la incitación a pecar. Pecar significa, siempre el diablo va a querer que todo creyente o toda persona desobedezca a Dios. Y cuando la persona desobedece a Dios,
cae en pecado y entonces el diablo tiene autoridad sobre esa persona. ¿Quién provoca la tentación? Obviamente es el diablo. Nunca es Dios. Dios nunca puede motivar a una persona a que haga el mal. Es el diablo. Cuando usted siente un deseo malo y usted sabe que es ilícito, nunca piense que es Dios. Ese es el diablo mismo y no viene como una furia, es un deseo, es un pensamiento suave que en verdad al alma le agrada. Muchas veces sabe que eso que está recibiendo en su mente es malo, sin embargo no lo rechaza porque su alma lo aprueba. Eso es lo que hace la tentación. Cuando el diablo motiva al creyente a pecar, él está buscando tres cosas en general. Uno, que desobedezca a Dios y pierda esa persona, al desobedecer a Dios, pierda su posición de señorear, pierde su autoridad para tener el señorío sobre la creación. Es lo que le pasó a Adán después que desobedeció, perdió el huerto. Así le pasa a cada individuo cuando cae en la tentación. Siempre pierden posición de autoridad y el diablo viene a ser su dominador, su maestro, su amo, porque el diablo los llega a dominar completamente. También el diablo, su propósito es que el creyente o las personas que están siendo tentadas quiere o sugiere que las personas no dependan de Dios, sino que traten por sí mismos de resolver sus necesidades o su situación por su propia fuerza. Lo que el diablo siempre va a buscar es que la persona se aleje de Dios y que no espere que Dios le resuelva, sino que por sí mismo trate de resolver todo aquello para que entonces cuando las personas hacen eso, el diablo tiene el control sobre esa persona. Y por último, el diablo también le sugiere a las personas que tomen el poder económico dejando a Dios. Y ahí es cuando los motiva a hacer muchas cosas malas para tratar de obtener lo económico sin esperar que sea Dios su proveedor. Esto es lo que el diablo en general busca cuando tienta a las personas. Quisiera decirle hoy, me quiero enfocar en cómo enfrentar realmente cuando la tentación viene a las personas. En Lucas capítulo 22, voy a leer Lucas capítulo 22 y el verso 40 y 46, porque ahí el Señor nos enseña y nos dice qué debemos hacer para que nosotros no seamos o no caigamos, dice, en la tentación. Lucas 22, 40 dice esto. Dice, cuando llegó Jesús, cuando fue al monte al Getsemaní, el monte de los olivos, dice que cuando llegó a ese lugar les dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Me quiero enfocar en esta parte porque nosotros para no caer en tentación debemos orar para que no caigamos. Caer en la tentación significa obedecer el pensar, el deseo o la acción mala. Eso es caer en la tentación. Entonces, cuando la persona cae en tentación, quiere decir que obedeció la motivación mala. Esa persona ya ha pecado, ya pecó. Ahora tiene que seguir el proceso que debe seguir para regresar a Dios. Tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Dios, pedirle su perdón y convertirse de esa mala acción y venir a hacer lo recto de ahora en adelante para recibir la gracia y la misericordia de Dios y el perdón. Pero, hermanos amados, en este pasaje dice, orad que no entréis en tentación. Quiere decir que todos debemos hablar a Dios de todas esas cosas que uno recibe como motivaciones de mal. Cuando un pensar malo llega a mi mente, ¿qué es lo que debo hacer? O un deseo malo,
o una acción mala, ¿qué debo hacer? Especialmente cuando estamos siendo tentados, cuando está tocando tus pensamientos. Ahí está la tentación, ahí es realmente cuando inicia la tentación. ¿Qué se debe hacer cuando yo sé que estoy recibiendo un pensar malo? En ese momento debo orar, ahí mismo en mi mente puedo decir: Jesús, perdóneme, Jesús, sálveme, y en el nombre de Jesús le pido que por favor me libre de este pensar malo. Y uno debe confesarle al Señor el pensamiento malo. Puede ser el deseo de mentir para hacer algo o querer obtener algo, o el deseo de robar, o el deseo, cualquier cosa, cualquier acción mala. Uno tiene que orar. Dice: orad, que no entréis en tentación. Esto debe ser una manera de comportamiento diario en nuestra oración con Dios, pedirle a Dios que nos libre para que no caigamos en la tentación, porque la tentación va a venir, pero cómo debemos salir de ella, eso es lo que vamos a ver. Así que dice que debemos orar para no entrar en tentación. El verso 46 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, porque cuando Jesús estaba pasando la prueba antes de ir a la cruz, los discípulos estaban ahí con él. Sin embargo, no pudieron mantenerse despiertos para orar, y aunque Jesús les había pedido eso. Dice: entonces le dijo Jesús: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos quiere decir despertarse de la condición adormecida. Un creyente que no ora es una persona somnolienta, una persona adormecida, una persona que lo más seguro es que esté siendo muy tentado por el enemigo, y que la persona no sea, como digo, sabe que es algo malo, sin embargo lo continúa haciendo porque está adormecido. Una persona que está adormecida no responde correctamente, sino sus reacciones son desordenadas, no están coordinadas, son reacciones casi instintivas. Si la persona se le habla cuando estás adormecida, puede responder con violencia o molesto, en lugar de responder correctamente para decir: gracias por despertarme de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Debemos, hermanos amados, todos estar con el Señor muy cercano, donde quiera que cada uno esté. Cuando uno es tentado, debe orar, debe hablar con el Señor y pedirle que nos guarde, que nos limpie, que nos cubra con su sangre. Recuerde que la sangre de Jesús nos borra el pecado y nos limpia de toda maldad. Ahora, quiero seguir unos pasos que tenemos aquí para el paso a paso de cómo responder ante la tentación. Primero que nada, siempre debemos orar. Aún desde que despertamos debemos pedirle a Dios, como dice en Mateo, en el Padre Nuestro. Habla de todo lo que dice el Padre Nuestro, y al final dice: Padre, no nos metas en tentación y líbranos de caer en el mal. Debemos orar. Esa es la oración que Jesús dijo que debemos hacer. Pedirle a Dios que nos libre del mal y que no caigamos en esas tentaciones. Ok, ahora en Santiago capítulo 1 y el verso 12, se lo voy a leer porque queremos tocar esa parte. 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar aquí debe traducirse como resistir. Soportar es como agarrar algo y mantenerlo ahí sin rechazarlo. Pero la palabra correcta debe ser resistir con violencia, rechazar con violencia. Bienaventurado el varón que resiste o que rechaza con violencia a la provocación del mal.
Eso es lo correcto, es la manera correcta de responder ante una tentación. Y usted ya vimos, usted debe saber cuando está siendo tentado. Siempre es en su mente, es un pensar que llega, que le motiva a que haga o que desee algo que no es lícito, algo que es malo, que es contrario a Dios. En ese momento la persona está siendo tentada y es tentada por el diablo en su mente. Nunca, por favor, nunca espere ver a un ser con cuernos y con cola y que es rojo. Eso no es así, mis hermanos. Es un pensamiento que llega a tu mente y ahí tú tienes que saber que estás en un riesgo alto, que en ese momento puede el diablo, si no rechaza a esa persona ese pensar, la persona puede caer y después terminar mal en su vida, no solo en su vida física, pero hasta aún eternamente si no hace lo que debe. Entonces, el primer punto ante la tentación es resistir con violencia ese pensamiento malo, ¿ok? Es muy importante que haga eso. Dice entonces que es bendito el hombre que rechaza la tentación, porque dice, cuando haya resistido esa tentación, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis amados hermanos, nosotros cuando rechazamos el mal, lo rechazamos es porque amamos a Jesús. Una persona que no ama a Jesús no rechaza el mal. No, lo que nos hace o hace posible que podamos rechazar el mal es solo si amamos a Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso es importante que entendamos esto. Ahora, cualquier retraso, cuando el pensamiento llega a la mente y la persona se tarda en rechazarlo, eso hará a esa persona cada vez más débil para rechazar ese pensamiento y si no lo hace pronto, la persona está en su alma, no lo rechaza porque está deseando eso. Y seguramente esa persona ya no va a poder apartarse de ese pensamiento. Ese pensamiento va a quedar y va a echar raíces. Y si no hace algo más fuerte, la persona va a terminar haciendo eso que el diablo le puso en la mente. Así que entre más tarde en responder a esa tentación para rechazarlo, más peligroso es para la persona que no ha rechazado ese pensamiento porque puede hacerse mucho daño. Ahora, eso es lo primero que hay que hacer, resistir con violencia a la tentación. 2, tener un plan para resistir la tentación. ¿Qué debemos hacer cuando estamos siendo tentados? Voy a ir a 1 Corintios capítulo 10 y el verso 13. Es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados. Mire lo que hace 1 Corintios capítulo 10 y el verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Ve? Dios nos da lo que necesitamos para resistir. Recuerde la palabra resistir, no soportar. No podemos soportar la tentación, tenemos que resistirla, tenemos que aborrecerla. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis estar de pie o soportar, dice que para que no caigamos en la tentación. La pregunta, mis amados hermanos, aquí, porque si sabe Dios que aquello que nos está tocando en la mente, un pensamiento malo, si Él sabe que es malo, Él sabe, ¿por qué entonces permite que nos toque el mal en nuestra mente o en los deseos? Hermanos míos, la razón por la cual Dios permite esto es porque es la manera como cada persona es probada en su fe. Cada persona, cada individuo en toda la humanidad demuestra su amor hacia Dios y su fidelidad a Dios
Cuando la tentación viene, nosotros rechazamos el mal, y cuando lo rechazamos, le estamos diciendo a Dios que lo amamos más que a esa inmundicia que nos está queriendo engañar o que nos está queriendo dominar. Así, y es por esa causa que Dios permite la tentación, pero note que Dios no va a permitir una tentación más allá de la que usted no pueda resistir, porque entonces sería injusticia de parte de Dios si Él permitiera que viniera un principado y somos bebés espirituales y viniera y nos quisiera seducir. Obviamente la persona va a caer, pero Dios va dando, no dando, pero permitiendo esa tentación de acuerdo a su edad espiritual o su estado espiritual. Así que, hermanos amados, debemos nosotros, siempre que estamos siendo tentados, siempre debemos, uno, resistir con violencia, rechazar con violencia ese pensamiento o ese deseo. Segundo, dice la palabra aquí, buscar la salida, porque Dios no dejará que nos tienten más allá de lo que podemos resistir, sino que Dios dará también, juntamente con esa tentación que está permitiendo que venga, nos va a mostrar la salida para que podamos estar de pie, que no caigamos. Entonces, mis hermanos amados, ¿quién nos va a ayudar en la tentación? El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Esa es su tarea que Dios le ha encomendado. Que Él nos libre de todo lo malo, que Él nos va a revelar. ¿Qué debemos hacer cuando estamos sintiendo un pensar así? Pedirle al Señor, al Espíritu Santo también que nos ayude, que nos libre, que nos dé la fuerza y que también nos aparte, que nos dé la salida. ¿Qué es la acción que debo hacer para salir de esto? La palabra dice, por eso hay que leer la palabra, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para responder a nuestras peticiones, usa la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando dice la palabra, dice, el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces, cuando está la persona siendo tentada por alguna situación, cualquiera que sea, alcohol, droga, lo que sea, mujeres, cualquier cosa que está la persona siendo tentada, eso es mal, porque la persona lo está pensando, lo está sintiendo en su ser interior. ¿Qué debe hacer esa persona cuando está siendo tocada por el enemigo? Su ser interior, lo que debe hacer es usar la palabra de Dios, que dice, el sabio ve el peligro y se aparta. ¿Qué debe hacer? Huir. Váyase de ese lugar. No quiera estar en ese ambiente porque la persona va a caer. Hemos visto personas que obviamente su fe no está todavía firme, no están sólidos en sus convicciones, y se meten a ambientes de donde Dios los ha sacado. Por ejemplo, si eran alcohólicos, de repente cuando se convierten quieren ir a hablarles de Dios a todas esas personas que están bajo esos demonios, queriéndolo hacer como de héroes, y resultan terminando esclavizados otra vez. Caen otra vez bajo ese demonio que lo había dominado antes, porque no han sido sabios, no huyeron de ese lugar, sino más bien se fueron y se volvieron a meter. Eso no es sabio, y así las personas no pueden resistir la tentación. Así que, hermanos amados, lo que debemos hacer es siempre buscar la salida para que podamos escapar y no caer en la tentación. Ahora, debemos pedirle siempre, por favor, siempre en su vida diaria, que el Señor nos libre de tentación. Es lo que Jesús dijo en Lucas: oren siempre para que no caigan en tentación. Debemos pedirle al Señor siempre. Siempre pídele. Cuando tienes un rato en tu vida diaria que estás tal vez descansando, pídele a Dios que te guarde, que te ayude para que no caigas en tentación. Recuerda, cuando el pensamiento malo viene, tienes que buscar a Dios, tienes que pedirle al Señor que te ayude, tienes que decirle al Espíritu Santo que te guíe y que Jesús te perdone si quizás tú le abriste puertas a ese pensamiento malo. Si quizás en tu mente cuando llegó lo dejaste más de 5 o 20 segundos, eso significa que tu espíritu no tiene fuerza para rechazarlo.
Tú tienes que responder inmediatamente con violencia y con enojo ante ese pensamiento para que no caigas. Si la persona se tarda en responder con violencia a ese pensamiento, lo más seguro es que su espíritu no tiene fuerza y que esa persona vive por medio de su alma. Quiero decir, está respondiendo con su alma a esas motivaciones, y lo más seguro es que sea una persona que tiene cosas sucias en su mente y en su corazón. Obviamente sus actos también van a revelar lo que le acontece en su mente y en su corazón. Las acciones revelan lo que cada persona contiene en su interior. Así que usted puede saber esas cosas. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos guarde para que no caigamos en tentación. Recuerde también de usar una palabra, una escritura que le ayude para librarse de la tentación, porque usted puede saber cuál es la tentación o la debilidad que está en su vida. Debe conocerla, qué es lo que me pasa. Entonces, cuando usted ya sabe la debilidad que tiene, debe tener la escritura, la palabra de Dios que le da instrucciones de cómo escapar. Por ejemplo, si se recuerda la vida de José el soñador en Egipto, el hombre era un joven y había sido vendido como esclavo, y la esposa de su amo un día lo quiso seducir sexualmente, pero dice que esta mujer procuraba seducirlo de día en día. Pero ¿qué hizo José? Él estaba como esclavo y la mujer tenía derechos sobre su persona, pero en su interior José era libre. Y dijo, cuando la mujer le dijo eso, le seducía, dijo él, ¿cómo? Dijo, ¿cómo yo haré tal maldad y pecaré contra Jehová? ¿Cómo voy a pecar contra Dios por oír tu deseo? Ve, eso es puro amor, mis hermanos. Cuando uno puede rechazar la maldad es porque amamos a Jesús. Cuando la persona no rechaza la maldad es porque su amor por Jesucristo todavía no es suficiente. ¿Y qué debe hacer? Debe crecer, debe conocer más de Dios para que pueda llegar a ser libre de todas esas cosas que le hacen mucho daño y lo destruyen. Ahora, ¿qué más debemos hacer, hermano amado? Si usted o yo tenemos debilidades que afectan nuestra alma, debe orar y debe ayunar. Debe ayunar, tiene que debilitar esa parte en su alma y debe leer la palabra de Dios, y obviamente tiene que someterse a la Escritura, al Espíritu Santo. Si su debilidad es robar, bueno, tome la Escritura, donde la palabra del Señor dice, no debemos robar, debemos trabajar con nuestras manos para tener para nosotros y para los que tienen necesidad. También el Señor dice que debemos, cuando en Santiago 4 dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer? Por favor, recuerde, no podemos vencer la tentación si no tenemos, como dicen, a cuentas nuestra manera de pensar y de sentir. Tenemos que venir ante Dios y exponerle todo lo que pensamos, lo que deseamos, para que el Señor entonces nos pueda librar de todas esas tentaciones. Algunas veces, las personas tienen que huir literalmente, tienen que correr. La palabra en Timoteo nos dice que la persona debe huir, especialmente en los deseos sexuales. El Señor dice, huid de las pasiones juveniles. ¿Qué se hace cuando alguien está siendo tocado en esa área? Mis hermanos, ahí no hay gente que... Es la única vez que Dios dice, huye, huye. No dice que resistas, huye de las tentaciones, porque esa es un área débil en cada ser humano. Y lo que tenemos que hacer, huir de las tentaciones sexuales para no ser destruidos. ¿Qué más debemos hacer? Y con esto quiero terminar.
Debemos enfrentarla cuando el pensamiento está viniendo a tu mente. Tienes que enfrentarlo y decirle, no voy a hacer eso malo. En el nombre de Jesús, y te ato y te reprendo en el nombre de Cristo. Recuerda una cosa. Cuando la persona está sintiendo la tentación en su mente, siempre hay demonios alrededor que se lo están causando, pero las personas cuando no disciernen lo espiritual, solo ven personas o ven las circunstancias y no pueden comprender el mundo espiritual y piensan, no, entonces no es un demonio, soy yo. ¿No es cierto? Es algo que está viniendo, es algo que llegó, que no estaba en nosotros y que vino. Es porque en esa área el demonio está ahí, puede estar a través usando una persona o varias personas. Los demonios usan a las personas al igual que Dios usa a personas para fluir, para hacer sus tareas, sus obras. Dios usa personas, también el diablo usa personas para hacer el mal que hacen. Así que usted debe ser sabio y apartarse de toda tentación para que libre su alma de día en día. Que Dios me lo bendiga, hermano amado. Por favor, le ruego que el Señor sea cada vez más y más su Señor y su Rey y su Dios. Que esté bien, Dios me lo bendiga mucho y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.